Bueno, buenos días mis hermanos otra vez. Dios los bendiga. Qué bueno estar aquí, qué bueno es verlos, que seguimos esforzándonos. Mi hermana Carmen, le damos gracias a Dios que ya el Señor ya está otra vez, ya la tiene aquí, como decía Víctor Jr. también, a todos mis hermanos. Mi hermano Fabio también ya necesita. Estamos muy contentos de verdad de verlos a todos mis hermanos, que sabemos que todos tenemos dificultades, que a pesar de ser hijos de Dios, los momentos difíciles también nos llegan a nosotros, que aunque somos hijos de Dios también nos viene el desánimo, también nos llegan las pruebas, y que si no nos cuidamos mis hermanos, si no tenemos la precaución de estarnos llenando del Señor constantemente, hermanos, viene también el desánimo, viene también el cansancio, viene también la frustración, viene la pasividad, mis hermanos, de decir, bueno, ¿para qué voy a la iglesia? Y todo eso no viene solamente porque sí, mis hermanos. Si alguien en lo natural, como lo hemos dicho antes, pierde el apetito por la comida, no es algo que pasó simplemente porque sí. Si alguien no tiene ganas de comer, si alguien no tiene ganas de alimentarse, algo está pasando, mis hermanos. Y de la misma manera, cuando nosotros perdemos ese apetito por Dios, cuando nosotros perdemos ese fuego, esas ganas de querer tener comunión con el Señor, cuando nosotros perdemos ese amor por su palabra, tampoco es algo que llega porque sí, mis hermanos. Y tampoco es algo que llega de la noche a la mañana. Una persona no se desanima, una persona no entra en depresión de la noche a la mañana, mis hermanos, es un proceso. Y de la misma manera, el desánimo espiritual, la falta de apetito por Dios, no es algo que llega de la noche a la mañana, mis hermanos, también es un proceso. Y un proceso que comienza a veces con cosas, se puede decir a veces hasta infantiles, donde, me quedo a ver mejor el Super Bowl en la casa, que al fin y al cabo que Dios sabe. Y no tiene nada de malo, mis hermanos. Ningún deporte tiene nada de malo. Ustedes saben que aquí no satanizamos nada de ese tipo de cosas, mis hermanos. Pero todo eso se empieza con cosas pequeñas, hermanos. Cuando le quitamos a Dios el lugar que solamente a Él le corresponde, para empezárselo a dar otras cosas, incluso el trabajo. Ya lo decíamos la semana pasada, el trabajo es un regalo de Dios. Pero si yo pongo mi trabajo antes que el Señor, yo estoy poniendo la bendición antes que el que me bendice. Y ahí ya es un problema, mis hermanos. Cuando yo soy rebelde en cuanto a un pecado, que sé que el Señor ya me ha hablado en esa situación, sé que el Señor ya me ha redarguido en esa situación de decir, ya deja de estar haciendo esto, ya deja de estar haciendo esto otro. Pero nosotros continuamos, mis hermanos, en esa rebeldía. Todo eso va trayendo un enfriamiento espiritual a nuestros corazones, hermanos. Por eso que les digo, la frialdad espiritual no es algo que se da de la noche a la mañana, hermanos. No es algo que simplemente yo me despierto al siguiente día y digo, caray, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Qué estará pasando? Caray, no tengo ganas de leer mi Biblia. Caray, no tengo ganas de orar. Todo eso fue un proceso, mis hermanos, que nosotros por nuestra falta otra vez de tener cuidado, nuestra falta de perseverancia, mis hermanos, nosotros mismos lo provocamos. Porque acuérdense, no es Dios el que se aleja de nosotros somos los que nos alejamos de Él, hermanos. Así es que si nosotros en este día nos sentimos de esa manera, o hemos estado arrastrando ya durante tiempo esa apatía, mis hermanos, de decir, claro, hay una lucha en nuestra carne nunca va a desear las cosas del Señor, nuestra carne no es regenerada y nuestra carne nunca nos va a decir, oye, qué bueno que quieres ver. Pero como hemos dicho, hermanos, ¿cuántas veces ha pasado de que decimos, no tengo flojera de ir el miércoles al servicio? Pero si alguien nos llama y nos dice, oye, mira, vente, vamos al cine, te invito a ver una película, rápido. O si alguien nos habla y nos invita a hacer algo más, entonces ahí sí se nos quita el cansancio. Entonces, hermanos, otra vez, esto no es algo que pase de la noche a la mañana y ni tampoco es algo que deberíamos de tratar a la ligera, mis hermanos.
No querramos que nos pase como a esas vírgenes que fueron imprudentes, mis hermanos. Esas vírgenes que no estuvieron listas para el día en que iba a venir el Señor. Esas vírgenes que se quedaron dormidas y cuando vino el novio no tenían el aceite, tenían sus lámparas apagadas. Cuando llegó el novio ni siquiera se dieron cuenta, hermanos. Se dieron cuenta hasta que se cerraron las puertas y ya no podían entrar más y estuvieron clamando, por favor déjanos entrar, pero las puertas ya se habían cerrado, mis hermanos. Entonces, no tomemos esto a la ligera, hermanos, de verdad. Si nosotros estamos en esa frialdad espiritual, en esa apatía en cuanto a las cosas del Señor, no lo tomemos a la ligera. De verdad, vengamos y digamos, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Muéstrame en qué momento, en qué te estoy desobedeciendo, en qué pecado he sido rebelde, de que aún sabiendo hacer lo bueno no lo estoy haciendo. ¿Qué pecado es ese que yo sé que no está bien, pero le doy rienda suelta? A lo mejor a la envidia, hermanos, a lo mejor a la amargura, al enojo contra algún hermano, contra el esposo, la esposa, alguien aquí, hermanos. Pero bueno, mis hermanos, entonces ese no es el tema, pero el Señor me ponía en mi corazón hablar al respecto porque estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos. Hay muchas iglesias donde se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido ese primer amor, la gente ha perdido esa pasión por Dios, mis hermanos. Les da lo mismo irse a hacer cualquier otra cosa que ir a la iglesia. ¿Y saben por qué es todo eso, mis hermanos? ¿Saben por qué? Ayer platicaba con mi hermano César, fue en cuestión de minutos, hermanos. Pero ¿por qué perdemos ese apetito por Dios? Ese apetito por lo espiritual, mis hermanos. Porque nos hemos llenado demasiado de la carne, mis hermanos. Porque le damos demasiado tiempo al celular. Porque al celular le podemos dar 3 horas, a la carne le podemos dar 3 horas, pero al Señor no le damos ni una. Mientras más yo me lleno de comida chatarra, menos apetito voy a tener por la comida verdadera, hermanos. Mientras más yo me lleno de las cosas de este mundo, aunque no sean pecaminosas en sí mismas, hermanos. ¿Qué tiene de malo ver una película? Nada. Bueno, dependiendo qué película sea también. Pero ¿qué tiene de malo hacer esto? No tiene nada de malo, hermanos. Pero si yo le doy demasiado tiempo a las cosas que mi carne quiere, pero no le doy suficiente tiempo a lo que me pide el Espíritu, por eso estamos así, hermanos. Por eso es que nuestra carne nos domina, por eso es que no tenemos dominio propio, por eso es que sale lo peor de nosotros cuando vienen situaciones cuando viene esa estrechez, hermanos. Por eso es que dicen, ¿por qué no? Bueno, entonces ¿por qué sigo reaccionando de esa manera? ¿Por qué sigo siendo tan enojón? ¿Por qué sigo siendo así? Pues ahí está la respuesta, hermano. ¿Por qué sigo siendo tan mentiroso, tan mentirosa, tan chismoso, tan chismosa? Pues es por eso, mis hermanos. Porque no hemos tenido realmente ese cuidado de cuidar nuestra vida espiritual, hermanos. De fortalecerlos cada día, mis hermanos. Por eso es que nuestra carne nos gana, hermanos. Por eso es que nos gana el querer hacer lo que mi carne me pide. Mi carne me dice, no, mira, mejor haz esto. Y mi espíritu me dice, no, pero llega un punto, mis hermanos, donde ya ni siquiera escuchamos lo que el espíritu quiere. Porque la voz de nuestra carne es tan grande, que la hemos alimentado tanto, que ya ni siquiera somos capaces de escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, mis hermanos. Entonces, otra vez, como les dije, ese no es el tema, pero si estamos en esa situación, estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Yo reconozco que estoy frío. Yo reconozco que he perdido mi pasión por ti. Y como decía el rey David, mis hermanos, después de haber reconocido su pecado, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y que podamos ser instrumentos útiles en sus manos, mis hermanos. Amén. Bueno, vayan abriendo sus Biblias, mis hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versos 1 al 6.
Jeremías 18, versos 1 al 6. Y el título de esta enseñanza, mis hermanos, yo le he puesto Jesús, el escultor de discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí, hermanos? Amén. Bueno, esto es para los que son discípulos. Los que no son discípulos se pueden dormir, hermanos. No se preocupen. Pero esto es para los que son discípulos. En la antigüedad, mis hermanos, la costumbre era de que los alumnos escogían a los maestros. Habían escuelas de maestros, grandes filósofos, grandes pensadores, que tenían sus escuelas y las personas los veían y los escuchaban, y dependiendo de lo que a ellos les interesara o les gustaba, ellos iban a determinado maestro y le decían: yo quiero ser su discípulo, permítame ser su discípulo, permítame aprender de usted. En el caso del Señor Jesús, mis hermanos, fue diferente, porque sus discípulos no lo escogieron a Él. Él los eligió a ellos, mis hermanos. En nuestro caso es lo mismo, mis hermanos. Usted tiene que estar convencido, mi hermano, que no fue solamente usted, sino que Dios lo eligió a usted, sino que Dios lo compró a usted y lo trajo a este lugar porque Dios lo ama y porque Dios quiere darle vida eterna, mi hermano. Porque Dios quiere que usted pase una eternidad con Él. Porque precisamente por eso envió a su Hijo, mi hermano. Para que no nos muriéramos en nuestros pecados y en la condenación. Amén, ¿ya están ahí? Jeremías 18, del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ponga atención, hermano. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. La Biblia, mis hermanos, nos muestra en reiteradas ocasiones, o nos presenta a Dios como un artista, mis hermanos. Unas veces lo presenta como un pintor, otras veces presenta a Dios como un escultor o un alfarero, como en este caso. Otras veces presenta a Dios como un poeta. Pero en este pasaje que acabamos de leer en específico, mis hermanos, si se fijaron, nos presenta a Dios como un alfarero, mis hermanos. ¿Todos aquí saben lo que es un alfarero, un escultor? Los que crean esas vasijas, ¿verdad? O cualquier otro tipo de obra de arte. Bueno, pero la característica especial que tiene nuestro Señor, o en este caso nuestro alfarero celestial, mis hermanos, es que si la vasija se le echa a perder, Él no la desecha, mis hermanos. Él no desecha la vasija cuando se echó a perder, sino que dice nuestro texto que vuelve otra vez, toma esa vasija y le comienza a dar forma hasta que esa vasija se convierte en un vaso útil en sus manos, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos. Esa analogía o esa comparación que hace en este texto el Señor, mis hermanos, donde obviamente nosotros somos el material, nosotros somos ese barro, mis hermanos, en las manos del alfarero, nuestra vida, y obviamente el alfarero representa al Señor, ¿verdad? Como les decía, la idea aquí, mis hermanos, el texto trata de darnos una idea de cómo Dios va trabajando y formando y moldeando la vida de todos aquellos que somos creyentes, mis hermanos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Entonces, tenemos que entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, mis hermanos.
Existe una historia, mis hermanos, no sé cuántos la han escuchado, que se le atribuye a un pintor que se llamó Miguel Ángel. ¿Cuántos han escuchado de este Miguel Ángel? ¿Sí? Yo les confieso que yo no soy muy conocedor de arte, ni de obras de arte, ni de nada de eso, pero esta historia me pareció bien interesante, mis hermanos, porque ilustra lo que vamos a hablar en el día de hoy. La historia se llama El ángel en el mármol. ¿Alguien aquí la ha escuchado? El ángel en el mármol. ¿Nadie? Esta historia, mis hermanos, dice que cierto día este hombre Miguel Ángel estaba trabajando sobre un bloque de mármol, tosco y deforme. De pronto un niño pequeño se acercó y le preguntó por qué golpeaba la piedra con tanta fuerza. El artista, sin dejar de trabajar, le respondió: pequeño, es que hay un ángel atrapado dentro de este bloque y estoy tratando de dejarlo salir. Qué tremendo, mis hermanos, ¿no creen? Esta historia ilustra un principio, mis hermanos, muy, muy importante. ¿Cuál es este principio, mis hermanos? Que los ojos comunes no son capaces de ver lo que ven los ojos del artista, mis hermanos. El artista, o en este caso el alfarero, es capaz de ver lo que una persona común no puede, mis hermanos. Este niño no alcanzaba a ver lo que estaba en esa piedra. Este niño lo veía solamente como una piedra, un pedazo de mármol ahí sin forma, pero el artista veía lo que estaba detrás de eso, mis hermanos. El artista veía lo que estaba allí, mis hermanos. Lamentablemente a nosotros, mis hermanos, nos encanta hacer comparaciones. A las personas les gusta mucho comparar. ¿Por qué nuestro pastor no es como el pastor MacArthur? ¿Por qué nuestro pastor no es como el pastor Chuy Olivares? ¿Por qué Charlie y su séquito no cantan como los de la IBI o como alguien más? ¿Por qué si los hermanos fueran en sí, entonces sí yo me sometería? Si el pastor supiera más, entonces sí yo le hablaría. Y nos encanta, mis hermanos, hacer comparaciones de los demás. Así como este niño, mis hermanos, no era capaz de ver a ese ángel que estaba atrapado en esa piedra, mis hermanos, de esa misma forma es como nosotros muchas veces tampoco somos capaces de ver lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas, hermanos. Nosotros podemos ver la vida de una persona y para nuestros ojos comunes decimos, no, de ese, de aquel. Como decía en la palabra de Nazaret puede salir algo bueno. Y a veces con nuestros hermanos es lo mismo. De ese hermano, de esa hermana. Pero acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado, de ahí es de donde toma el Señor. De ahí es de donde se glorifica. Porque el Señor no ve lo que ve el ojo, mi hermano. El Señor lo que ve es el corazón. Y déjele digo algo, hermano, no todo lo que brilla es oro, de verdad. Un perico puede repetir muchas cosas, hermanos. No porque vea algo, veamos el carácter, hermanos. Busquemos el carácter de Cristo. Entonces, Dios, mis hermanos, es capaz de ver lo que los ojos comunes no podemos, mis hermanos. Puede ser que la vida de alguien más, o incluso a veces hasta nuestra propia vida, mis hermanos, la podemos ver como algo sin forma, sin propósito. Puede ser que incluso alguien el día de hoy se sienta como que lo que está pasando en este día, en su vida, no tiene sentido, no tiene propósito. Pero delante de los ojos de Dios, mi hermano, mi hermana, delante de las manos del alfarero, nuestra vida tiene propósito, mis hermanos. Y nuestra vida tenemos que verla como una obra de arte que está en proceso, mis hermanos. ¿Qué significa que está en proceso? Que el Señor no ha terminado, hermanos. Que el Señor sigue trabajando. Que si su hermano o su hermana dice, es que ¿por qué este hermano no cambia? Es que ¿por qué esta hermana no puede dejar de ser tan enfadosa, tan gritona, tan chismosa? O este hermano, ¿por qué? Porque el Señor todavía está trabajando en él, hermano. Igual que en usted. Es que ¿por qué mi esposo no cambia? Pues porque el Señor todavía está trabajando en él.
¿Por qué mi esposa no cambia? Pues porque el Señor todavía está trabajando en ella. Todos somos obras en proceso, mis hermanos. Ninguno de nosotros es una obra que ya esté terminada o completa. Entonces, miren hermanos, este hombre Miguel Ángel, sin duda fue un hombre sumamente talentoso, mis hermanos. Y dentro de sus obras creadas por él, existe una que fue muy famosa, mis hermanos. No sé si alguien sabe, es considerada su obra maestra, mis hermanos. ¿Alguien sabe cuál fue? Otra. La última cena. Casi, calientita. ¿Quién da más, quién da menos? Fue precisamente la bóveda de la Capilla Sixtina en Roma, mis hermanos. Este hombre pintó el techo de la Capilla Sixtina que está en el Vaticano. Pero fíjense, mis hermanos, esta obra, esta pintura. Mi brother Isaías, ¿cuánto tiempo te has tardado lo más que ha sido en hacer una pintura de una casa, hermano? Lo más que digas, me tardé un mes. ¿Saben cuánto tardó Miguel Ángel en pintar el cielo de la Capilla Sixtina, hermanos? ¿Cuánto creen? 3 años. Casi. Tardó 4 años, hermanos. 4 años tardó el artista Miguel Ángel pintando esta obra de arte, mis hermanos. Fíjense, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, No fue algo que se construyó de un día para otro. Fue algo que tomó tiempo, fue algo que tomó preparación, fue algo que tomó un proceso. Yo les aseguro que esa pintura que hizo mi hermano Isaías allí, él no lo ha dicho. O sea, se toman el tiempo, se toman una preparación. ¿Y por qué tarda tiempo a veces? Porque se hacen las cosas bien, mis hermanos. De la misma manera con el Señor, mis hermanos. A Miguel Ángel le tomó 4 años terminar su obra magna, su obra perfecta. Pero obviamente el Señor con nosotros, mis hermanos, pues no va a terminar en 4 años. Quisiéramos, ¿verdad? E incluso a veces quisiéramos que viene alguien al Evangelio y queremos que al siguiente día ya sea el apóstol Pablo, ¿verdad? Como hemos dicho ya muchas veces. Invitamos a alguien a la iglesia y ya queremos que al siguiente día ya sea un predicador. O ya queremos que sea la Madre Teresa de Calcuta, nuestra esposa también. Y no, hermanos, la obra que el Señor empieza en nosotros, si a Miguel Ángel su obra magna le tomó 4 años, al Señor le va a tomar el resto de nuestra vida, hermanos. Porque ninguno de nosotros puede, o no sé si al menos que haya alguien aquí que diga, no, el Señor ya acabó conmigo. Yo ya soy perfecto. Yo ya no tengo nada que cambiar. Ya en mí, ya voltéenme a ver porque ya soy la imagen de la perfección. Si hubiera alguien aquí así, hermano, pues díganos si le hacemos un nicho aquí y lo ponemos y lo adoramos ahí ya, porque pues ya. Pero entonces, hermanos, tenemos que entender que el trabajo, así como de este hombre tomó tiempo, la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, mis hermanos, también toma un tiempo. Y a veces sabemos, y digo habemos porque me considero uno de ellos, hermanos, que somos bien desesperados, hermanos. Pues es que los hermanos no entienden. Apenas les predicamos el domingo pasado que dejen de andar chismosos y van saliendo y ya lo están haciendo allá afuera. Y queremos que todo se haga, pero es el Señor, hermanos. Es el Señor y tenemos que entender que el que hace la obra en nuestros corazones es Él, no nosotros, mis hermanos. Lo mismo con nuestros hijos. ¿Qué más quisiéramos todos nosotros, verdad? Que les habláramos o que escucharan una clase y que era un cambio. Pero hermanos, la obra es del Señor. A nosotros lo único que nos corresponde es sembrar la semilla, pero el que va a dar el crecimiento va a ser Él, no nosotros, mis hermanos. Y va a ser en su tiempo, no en el nuestro, hermanos. Porque aún muchas veces el Señor está utilizando esa rebeldía de nuestros hijos para mantenernos de rodillas y postrados delante de Él, mis hermanos. Entonces, aún esas situaciones difíciles, nosotros deberíamos, mi esposa lo ha dicho siempre, salud hermano, mi esposa lo ha dicho siempre, si hay una situación que te lleve a postrarte delante de Dios, dale gracias a Dios por eso, hermano, porque te está acercando a Él. Sí, hermano, pero es que duele. Pues claro que duele, hermanos. Claro que duele. La formación duele. Ser formado duele. Los golpes duelen, hermano.
Imagínense, si el mármol pudiera sentir, si esas piedras pudieran sentir, cada vez que el martillo le da un golpe, gritaría, hermano. Pero es necesario esos martillazos, porque de otra manera, ese mármol no tomaría la forma que el artista quiere, hermanos. Los martillazos son necesarios en nuestra vida. El fuego es necesario en nuestra vida, hermanos. El fuego es necesario. Si esa vasija no es pasada por el fuego, no va a tener la consistencia, hermanos. No va a resistir. No va a ser una vasija útil en las manos del Señor. Pero a nosotros no nos gusta nada de eso, hermanos. Como platicaba con mi hermana Irma hace ratito, nosotros quisiéramos vivir en una bolita de cristal. Nunca me pasa nada, nunca me enfermo, nunca tengo ninguna necesidad, nunca... No está bien eso, hermanos. Si el Señor mismo decía que no tenía dónde recostar su cabeza, no, pero yo no. Señor, si me falta dinero, ya no voy a la iglesia, ¿eh? No venga, hermano, que ni falta le hace al Señor, ¿eh? Señor, si no me das lo que quiero, ya creemos que al Señor lo vamos de alguna manera, hermanos, a convencer porque le decimos, Señor, si no me haces esto, entonces ya no. Hermanos, usted sin Dios no es nadie, pero Dios sin usted sigue siendo el mismo. Dios ni lo ocupa a usted, ni me ocupa a mí, ni nos ocupa a nadie, hermanos. Nosotros no le hacemos un favor a Dios al venir aquí. El favor no lo estamos haciendo nosotros. Entonces, mis hermanos, la obra del Señor lleva tiempo. Fíjense, para Miguel Ángel, esta obra allí fue su máxima obra, mis hermanos. Para el Señor, ¿cuál será su obra maestra? Miren, acompáñenme a Efesios, mis hermanos, capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10, para ver cuál es la obra maestra del Señor, mis hermanos. Para este artista Miguel Ángel fue esa capilla, la bóveda de la Capilla Sixtina. ¿Hay alguien aquí que tenga la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos? Que traiga esa versión. Pastor, no la tenemos en el proyector, ¿verdad? Oh, sí, miren, la va a poner. El motivo por que la quiero poner, que la vean en esa traducción, mis hermanos, es porque, miren, fíjense qué es lo que dice. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Pues somos, ¿la qué? La obra maestra de Dios. En sus Biblias, si tienen la Reina Valera, dice porque somos hechura suya, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos, pero en esta traducción, mis hermanos, da ese entendimiento de que somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo, ¿a fin de qué? Con un propósito, mis hermanos, de que hagamos las cosas buenas que Él preparó desde antes, mis hermanos. Fíjese, usted es la obra maestra de Dios, mis hermanos. Y esa palabra que habla de que somos hechura de Dios, viene de la palabra griega poiema, mis hermanos, de donde se deriva nuestra palabra poema. Eso que dice somos hechura de Dios, en el griego, mis hermanos, dice somos el poema de Dios, somos el poema de Dios. Imagínense qué bonito. Aquí tenemos un poeta, mírenlo, allá está, allá atrás, sentado. Y está haciendo la cabeza que no. Y tenemos otro acá enfrente también. Tenemos dos poetas del Señor, hermano. Y cuando hacen sus poemas, qué bonito, ¿verdad? O sea, una inspiración. Imagínese, hermano, usted y yo somos el poema de Dios. Somos la obra de arte en las manos de Dios. Dios está creando un poema con su vida, mi hermano, mi hermana. ¿A poco no es para darle gracias al Señor por esto, hermanos? Y los poemas, a veces hay poemas muy alegres, ¿verdad? Hay otros poemas tristes. Pero sea triste o sea alegre, son bonitos, mis hermanos. Hay belleza allí. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Hay belleza en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, independientemente sea algo bonito que nos dé o sea algo difícil en este momento. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ver la belleza en eso, mis hermanos. Porque Dios todo lo hizo bueno en su tiempo, mis hermanos. Pero miren, nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es el escultor por excelencia.
Ningún otro escultor, mis hermanos, que haya creado obras maestras, o ningún otro escultor ha creado obras maestras tan grandes. Muchas gracias, mi hermano Julio, ha creado obras maestras tan grandes, mis hermanos, como las obras que el Señor crea en sus hijos, mis hermanos. No hay obras maestras mejores o más grandes que las que el Señor crea entre cada uno de sus hijos, mis hermanos. Fíjense, algo bien tremendo, mis hermanos, que yo pensaba mientras hacía este estudio, mis hermanos, es que fíjense, de entre todas las profesiones del mundo antiguo que el Señor pudo haber escogido, Él escogió ser ¿qué? Un carpintero, mis hermanos. El Señor Jesús pudo haber escogido cualquier otra cosa, pero eligió ser un carpintero. Pero no cualquier carpintero, mis hermanos, ¿eh? El Señor Jesús era el carpintero. Era el mejor de todos, mis hermanos. Cuando yo pensaba en esto, decía, imagínense esto, mis hermanos, las obras de arte que creaba el Señor Jesús. Imagínense las mesas que Él hacía. Imagínense las sillas, las camas creadas por las mismas manos del Señor Jesús. Yo le aseguro que no eran así mesas todas feas. Imagínense una mesa así toda descuadrada, una silla que le faltaba un tornillo. ¿Cómo? Una pata más alta que la otra. Yo le aseguro que el Señor Jesús hacía cada uno de esos útiles que el Señor tomaba en sus manos, cada uno de esos muebles, mis hermanos, eran obras de arte. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros, mis hermanos, si nosotros permitimos que Él moldee nuestras vidas, mis hermanos. El Señor está creando obras de arte en nosotros, mis hermanos. El problema es que nosotros no se lo queremos permitir muchas veces por la necedad y la dureza de nuestro corazón, mis hermanos. Porque como platicaba el otro día con una de mis hermanas, yo le decía, ¿sabe qué, hermana? Yo a veces siento que el Señor me ha dicho, ahí tú sabrás cuánto tiempo vas a querer estar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo lugar 40 años por tu necedad. Porque acuérdense que así estuvo, hermanos, la primera generación de Israel. Estuvieron 40 años dando vueltas en un mismo lugar. ¿Por qué? No porque el Señor no los quisiera llevar, por necios, hermanos, por duros de corazón. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga dando vueltas en el mismo lugar, hermano, pero no creo que quiera esperar 40 años. Yo creo que es mejor decir, Señor, ayúdame a ser manso, a ser humilde de corazón. Entonces, imagínense, mis hermanos, las obras de arte que el Señor hacía. Yo les aseguro, mis hermanos, que Él era el carpintero más famoso de toda Nazaret, mis hermanos. Les aseguro que la gente iba a buscarlo para decir, oye, ocupo una cama. Allá dile a Jesús. Oye, ocupo una silla. Allá. Así yo creo como otra vez a mi brother Isaías, que nos ha dicho que luego se le junta a la gente y que hasta tiene que rechazar trabajos. Por algo será, mis hermanos. Al pastor, yo les puedo decir, hermanos, cuando hacía tacos, por si alguien quiere tacos, tacos al pastor, así que tacos al pastor. Hermanos, hasta 3 o 4 taquizas les salían en un solo día, hermanos. Tenía también a todo su séquito ahí, yo incluido también ahí. Tú vete para allá, tú vete para allá, tú vete para allá, tú vete para allá. Y la gente lo buscaba, hermanos, de Santa Bárbara, de Goleta, de lugares, porque sabían, hermanos. Así imagínense con el Señor Jesús también, mis hermanos. Yo les aseguro que tenía fama de nuestro hermano Armando, aquí que también es carpintero como el Señor. Y un carpintero con talento, mis hermanos. Yo no sé cuántos han visto, pero el Señor le ha dado un don. Si usted necesita algún mueble, vaya ahí. ¿Verdad, hermano? ¿Ocupa una cama o algo? No, es que es en serio, hermanos. Hemos visto el don que Dios le ha dado a nuestro hermano para hacer esas obras con sus manos. Imagínense si el hermano es bueno. Le hizo a mi brother Isaías, le hizo un púlpito así chiquito, hasta para poner su agüita y todo ahí, para que el ungido no se cansara, para que la agarrara ahí. O sea, tiene una creatividad, mis hermanos,
Y la misma Biblia dice que eso es dado por Dios, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios usó a los hombres para que construyeran el tabernáculo y todo eso, decía que Él les daba la creatividad para que hicieran obras de arte hermosas, hermanos. Y mi hermano Armando tiene una creatividad tremenda. Y luego la obra de arte que le dio el Señor, ahí la tiene a un lado. ¿Ven? ¿Estás bendecido o no, brother? Más te vale, porque la tienes ahí. Pero sí, hermanos, entonces, gracias a Dios que el Señor está haciendo. El Señor no tendría por qué hacer nada en nuestras vidas, hermanos. El Señor, Él es Dios y Él bien podría dejarnos, pero aún así, siendo Él Dios, mis hermanos, se toma el tiempo de seguirnos moldeando, de seguirnos haciendo conforme a la imagen de su Hijo, mis hermanos. Es por eso que tenemos que estar agradecidos con Él, mis hermanos. Que precisamente esa imagen que Dios nos da como el escultor, mis hermanos, es precisamente la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas por medio de la palabra, mis hermanos. Primeramente, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, para ir moldeando nuestras vidas, hermanos. Así como el escultor agarra su agüita y tiene los utensilios necesarios para trabajar en nosotros, así el Señor lo hace de la misma manera, mis hermanos, pero con la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, que nos reunamos, que como dice la palabra, que no tengamos por costumbre el no reunirnos, hermanos. El otro día escuchaba por ahí un video que decía que antes a los cristianos los perseguían porque se reunían. Y ahora hay que perseguirlos para que se reúnan. Y sí es cierto, hermanos. A veces, oye, hermano, ¿qué pasó? Va uno a visitar. Oye, hermano, pues ya hace como 2 meses que no te veo. Hermano, es que estaba bien ocupado. ¿Y en qué estás bien ocupado? Nomás ellos saben, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, imagínense, en aquellos tiempos los creyentes entregaban su vida por congregarse y ahora casi pareciera que la van a perder si vienen. Entonces, el Señor utiliza, mis hermanos, la palabra de Dios, utiliza su Espíritu Santo para irnos moldeando, para irnos formando a su imagen. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos expongamos a ella. Porque ciertamente nosotros no nos podemos formar a nosotros solos, pero podemos hacer algo, hermanos. Podemos exponernos a la palabra, podemos exponernos a un consejo, podemos exponernos a una exhortación, a una palabra de ánimo, pero expongámonos, hermanos. Entonces, miren, acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 29, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Me indican cuando ya estén ahí, por favor, hermanos. Amén. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué? Los predestinó. ¿Para qué, mis hermanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? ¿Qué significa ser hechos conforme a la imagen de Cristo, mis hermanos? Significa ser transformados interiormente, hermanos. De nada sirve que yo empiece a dejar de, a dejar de ponerme borracho si mi corazón no ha sido transformado, hermanos. De nada sirve que yo deje de ser un adúltero si mi corazón no ha sido transformado. Hay muchas personas que ni se emborrachan, ni son adúlteros, pero no han entregado su vida a Dios, hermanos. Y esas personas se van a ir al infierno igual. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? No se trata de hacer obras externas, hermanos. Se trata de que haya una transformación en nuestro interior. No se trata de que me voy a morder la lengua para no decirle a mi hermana esto y lo otro, o para no hablar mal de alguien. Se trata de que ni siquiera en mi corazón yo desee el mal para nadie, mis hermanos. Se trata de que mi corazón sea transformado, mis hermanos. Ser formado a la imagen de Cristo significa una transformación en nuestro interior que refleje el carácter, los pensamientos, las actitudes y la forma de vivir del Señor. Nuestra manera de hablar, hermanos, tiene que reflejar en quién creemos. Yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, ¿su forma de hablar
refleja que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Porque en la antigüedad, en Antioquía, se les empezó a decir cristianos, mis hermanos, porque la gente, obviamente todos aquí saben, a manera de burla, de una forma peyorativa, burlona, pero les decían cristianos, incluso a Pedro, hermanos, ¿se acuerdan? En la noche de la negación que le dijeron, yo sé que tú eres de ellos mismos porque tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar te expone que tú eres un seguidor de ellos. Entonces, mis hermanos, sí tiene que ver. Hay gente que dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una mala palabrilla o dos? Es para ponerle sabor a la plática, porque si no, no sabe bien. ¿Verdad? Pero aún nuestro hablar, mis hermanos, ¿qué dice la palabra? Que ni siquiera una palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué quiere decir una palabra corrompida, mis hermanos? Algo podrido, algo que huele mal, algo que no sirve, algo que está echado a perder. Así considera, mis hermanos, esas palabras el Señor. Entonces, ser formado a la imagen de Cristo es que nuestra vida refleje lo que Él es, mis hermanos. Entonces, Dios, mis hermanos, tiene un propósito en nosotros y lo va a cumplir, mis hermanos. Sí o sí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha dado una promesa, como ya vimos, que Él nos va a formar a la imagen de Cristo, mis hermanos. Y Dios no es como esos albañiles que luego están haciendo una casa y la dejan a medias. O esas personas que empiezan a hacer algo y luego al rato dicen, no, ya me dio flojera y ya no la termino. No, mis hermanos, Dios lo que comienza, Él siempre lo termina. Y Él nos prometió que Él, miren, acompáñenme a Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿me indican cuando estén ahí? Ay, mi brother Kiko es la bala más rápida del oeste. ¿Ya están ahí? Filipenses capítulo 1, verso 6. Fíjense lo que dice. Estando persuadidos. ¿Qué significa estando persuadidos, mis hermanos? Estando convencidos. Nosotros tenemos que estar convencidos. ¿Convencidos de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios, mis hermanos. Yo tengo que estar convencido que Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cuál es la buena obra que se refiere aquí, mis hermanos? El hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Yo tengo que estar convencido que Dios, que comenzó la buena obra en mí, ¿cuál es esa buena obra? El hacerme a la imagen de su Hijo. ¿Qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Yo tengo que estar convencido, hermano. ¿Sabe cuándo comenzó Dios esa buena obra en usted? Cuando usted creyó en Él. Cuando usted se arrepintió. Cuando usted dijo, Señor, yo te entrego mi vida. Ya no quiero vivir más para mí. Quiero morir y ahora quiero vivir para ti, Señor. En ese momento, Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, comenzó una obra en usted, mi hermano, mi hermana. Y el Señor no la va a dejar a medias. El Señor dice que la va a completar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ya sea que el Señor venga, el Señor Jesús, y en ese momento nos transforme y seamos perfectos, o Él va a continuar toda nuestra vida, mis hermanos, formándonos de una manera u otra. Como les decía, mis hermanos, primeramente va a ser a través de su palabra y de su Espíritu Santo, pero también va a ser a base del martillo, mis hermanos. También va a ser a base del cincel. También va a ser a base del fuego. Puede ser que a lo mejor alguno de los que estamos aquí en este día, a lo mejor sintamos que ahorita el Señor está formando algún área de nuestra vida, hermanos. A lo mejor sentimos algún golpe. A lo mejor con uno de nuestros hijos, ¿verdad? Estamos sintiendo un golpe ahí. Hermanos, tenemos que estar seguros que es el Señor formando algún área de nuestra vida, mis hermanos. A lo mejor puede ser cualquier otra cosa. Pero otra vez, mis hermanos, el fuego es necesario. Por eso dice también en el libro de Romanos, mis hermanos, que no nos maravillemos, no nos sorprendamos cuando venga el fuego de pruebas a nuestra vida, porque es necesario que nuestra fe sea probada, hermanos. Es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba
para que veamos en dónde estamos. No para que vea Dios, porque Dios ya sabe dónde estamos, hermano, pero para que veamos nosotros. Porque ¿qué pasa cuando, ay, es que mi hijo ya se me descarrió, ay, ya no voy a ir a la iglesia? Ahí está tu fe. Ay, ¿qué pasa cuando, ay, me quedé sin trabajo? Ay, ahora ya no voy a ir a la iglesia. Ahí está tu fe. Ay, que mi marido, que mi esposa, que esto, ya no, ahí está tu fe. Dios permite eso y lo va a permitir, hermanos. Y si nosotros no nos ponemos bien, vamos a estar 40 años dando vueltas ahí, mis hermanos. Entonces, el Señor, mis hermanos, cuando lo eligió usted y me eligió a mí, mis hermanos, no nos eligió por lo que fuéramos en ese momento, hermanos. ¿Cuántos años tiene usted de convertido, pastor? 32. ¿Quién de aquí tiene menos de 5? Mi hermano Omar. Mi hermano Omar, que tiene 5, y así como el pastor que tiene 32, el Señor no los escogió por lo que eran en ese momento, hermanos. Así como el alfarero no compra el barro, no compra el ese por lo que es en ese momento, sino por lo que Él va a hacer con Él en el futuro, hermanos. Y así yo les puedo dar testimonio de mi hermano Omar, que no es el mismo que llegó hace 5 años, que el Señor ha ido haciendo una obra en él, que obviamente ahorita todavía no es perfecto, hermanos, porque acuérdense, a Miguel Ángel le tomó 4 años, pero pues al Señor nos va a tomar toda la vida, hermanos. Pero el Señor nos escogió a usted y a mí, mis hermanos, no por lo que éramos en ese momento, sino por lo que Él ya veía que iba a hacer con nosotros, mis hermanos, en el futuro, mis hermanos. A los mismos apóstoles, a los mismos discípulos, mis hermanos, no los eligió porque fueran perfectos. Cuando Él escogió a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, no los escogió porque fueran perfectos, hermanos, en ese momento. No los escogió porque fueran estatuas ya terminadas, sino todo lo contrario, mis hermanos. Cualquiera que veamos un poquito el carácter de estos hombres, hermanos, nos podemos dar cuenta que estos hombres tenían unos caracteres bien feos. Así como usted comprenderá. Tenían carácter bien feo, a lo mejor eran hombres toscos, eran hombres con un carácter deforme, sin pulir. Pero nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Él es el especialista en tomar algo que no tiene ningún valor y volverlo algo valioso, mis hermanos. Su vida y la mía tienen un valor, pero no por quien somos, hermanos. ¿Sabe por qué su vida tiene valor? Porque Cristo está en usted, hermano. Ese es el valor que tiene su vida. Sin Cristo no valeríamos nada, hermano. Pero su vida el día de hoy, su vida y mi vida tienen un valor porque tenemos a Cristo, hermanos. Pero miren, yo les aseguro, mis hermanos, que cuando el Señor escogió a los discípulos, nadie daba 3 pesos por ellos, hermanos. Imagínense, entre los discípulos, hermanos, tenía rateros. ¿Sí saben a quién me refiero? A Judas, hermanos. Entre los discípulos había rateros. Espero que aquí no haya ningún Judas, ¿eh? Había traicioneros. Híjole, eso sí, que Dios nos libre de los traicioneros, hermanos. Había incrédulos. Ahí está Santiago, que no, yo no, hasta que no meta mi mano ahí, no. Diario digo Santiago, ¿verdad? Era para ver si estaban poniendo atención, hermanos. Era para... Gracias, hermana. Tenía revoltosos, publicanos, rateros, hipócritas, de todo había, mis hermanos. No eran perfectos, mis hermanos. Era de lo peorcito. Pero el escultor, mis hermanos, no eligió ese material otra vez por lo que eran en ese momento, sino por lo que iban a llegar a ser. El apóstol Pablo les dice también ahí en una de sus cartas, dice, acuérdense que muchos de vosotros en otros tiempos eran esto, eran ladrones, eran homosexuales, eran esto y eran aquello, pero ahora ya no. Yo no sé de qué tantas cosas el Señor aquí, solamente Dios sabe de qué nos ha sacado aquí tantos, hermanos. Brujas, digo brujos, ¿qué más?
¿Hay algún narcotraficante? No se crean. ¿Asesinos? El oro de Isaías. No, no digo que te reíste, bro. No que sea asesino, que levantó su mano, hermanos. Digo, no, se rió. Pero el Señor aquí sacó de todo, hermanos. Aquí, ahora sí que en la mies hay de todo, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo dice, ya nos libró de aquellas cosas de las que ahora nos avergonzamos, mis hermanos. Amén. Esas cosas que en un pasado hicimos con gusto, por ignorancia, pero que en el día de hoy decimos, híjole, Señor, perdóname. Me avergüenzo de lo que hice en aquel tiempo. Por lo menos eso habla de una actitud, de un genuino arrepentimiento, hermanos. No como les he platicado de aquel hermano que cuando daba su testimonio decía, no, hermanos, yo cuando estaba en el mundo, yo tenía mujeres y hacía y hacía el otro. Pero lo decía así como con mucho gusto. Y decías, ese hermano no está arrepentido de lo que hacía, porque se siente orgulloso, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, de la misma manera el Señor, mis hermanos, cuando vio a Pedro, mis hermanos, ¿cómo era el carácter de Pedro? Impulsivo, ¿verdad? Era un carácter impulsivo, era una persona que siempre estaba allí. Y el Señor decidió cambiarle el nombre y le puso ¿qué? Cefas, Simón, Cefas, que significa ¿qué? Roca, mis hermanos, una piedra. El Señor iba a comenzar a formar ese carácter de Pedro, mis hermanos, hasta que Él llegara a ser esa roca que iba a ser necesaria para sostener a la iglesia primitiva, mis hermanos. Porque el carácter de Pedro en el principio no era el necesario, mis hermanos. Pero el Señor tuvo que permitir que Pedro lo negara 3 veces, mis hermanos, para después darle con su martillo en el orgullo, mis hermanos. Porque Pedro mostraba ese orgullo. No, Señor, aunque todos te fallen, yo no. Aunque todos te nieguen, yo no. Y había ese orgullo, hermanos. A veces Pedro, y el Señor tuvo que permitir esa negación para quebrar el orgullo de Pedro, mis hermanos. Y era necesario. Fue necesario ese dolor para Pedro, porque si el Señor no hubiera permitido eso, hermanos, el hombre carnal de Pedro nunca hubiera muerto. El orgullo de Pedro nunca hubiera muerto, hermanos. Pero al permitir al Señor esta situación en Pedro, allí mató su orgullo y el Pedro espiritual pudo nacer, mis hermanos. Allí nació ese nuevo Pedro que ahora sí iba a ser esa roca necesaria para sostener a la iglesia primitiva que estaba por comenzar, hermanos. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. El Señor permite situaciones dolorosas, permite situaciones difíciles en su vida, pero es porque Él quiere quebrar algo, mis hermanos, pero no para destruirnos, sino para formarnos, para que pueda morir nuestro hombre, nuestra mujer carnal, esa carnalidad, hermanos, y podamos crecer a un nuevo nivel de fe, hermanos, que podamos crecer a un nuevo nivel de entendimiento, que podamos renacer como hombres y mujeres espirituales, hermanos. Que pensemos como alguien espiritual, no como alguien carnal. Que como dice, los incrédulos se preocupan por qué comeremos, qué beberemos, pero ustedes no se deben de preocupar por eso. Hermanos, cuando nuestra mente está puesta en las cosas de este mundo, estamos creyendo y viviendo como un incrédulo. Antes bien, pongamos todas nuestras necesidades delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Señor, tú conoces cuál es mi necesidad, aquí te la dejo, ¿cómo te puedo servir? Y busquemos servir a otros, hermanos. No vengamos con esa actitud egoísta de que voy a la iglesia a ver quién ora por mí. Venga usted y ore por alguien más, hermano. Es que voy a la iglesia a ver quién me invita. Venga usted y invite a alguien, hermano. Y quitémonos a nosotros mismos del centro. Y le aseguro que usted va a ser más feliz. La misma palabra dice que es mejor dar que recibir, hermanos. Cuando somos personas que todo el tiempo nomás estamos pensando en recibir, denme. Ya estoy esperando que un hermano venga y me salude. Y si no me saludan, ya me voy a la iglesia porque aquí no hay amor. Estoy esperando que un hermano me invite a su casa cuando hizo fiesta. Y si no me invita, no, que el fuego del Señor caiga sobre él porque
Ese es un falso hermano, un falso creyente, y aquí en esta iglesia no hay amor. Nosotros estamos llamados a dar, mis hermanos. Es mejor dar que recibir. Decía el pastor Chuy, a menos de que seas boxeador. Ahí sí es mejor dar. Ah, no, sí, ¿verdad? Bueno, para ahí va la cosa. Pero quitémonos, hermanos, ese egoísmo de siempre estar viendo mi necesidad. Es que yo necesito que oren por mí. Pues, hermano, tú ve y ora por alguien más y dile, Señor, aquí te dejo mi necesidad. ¿Por quién puedo ir a orar yo? Y le aseguro que el Señor va a tomar cartas ahí en el asunto, mi hermano. Entonces, precisamente el apóstol Juan, mis hermanos, y Santiago, fueron otros de los que el Señor tuvo que cambiar. ¿Cómo les puso el Señor ahí? ¿Cómo les dijo? Los hijos del trueno. A Juan y a Santiago, su hermano. ¿Por qué? Porque eran así, hermanos. Porque no, una vez los samaritanos no los dejaron entrar. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego aquí y los consuma? Y eran así de estos hermanos que nomás no les gusta algo de un hermano y ya quiere que el fuego del Señor caiga sobre él. Oye, no, esos son falsos, porque no. Así era Juan, mis hermanos. Pero el cambio que hizo Dios en él, de querer mandarle fuego para matar a los demás, a transformarlo en el apóstol del amor, mis hermanos. Esas son las obras de arte, mis hermanos. Esas son las transformaciones de carácter que hace el Señor, mis hermanos, en nosotros. Esas son las genuinas obras de arte, mis hermanos. Miren, les voy a dar dos más. Pero es que el pastor me quitó como media hora, así es que van a tener que aguantarse para que se les quite, para que se le quite al pastor. El Señor hizo otras dos, bueno, hizo muchos cambios, pero entre ellos, mis hermanos, hizo un cambio también en la vida de Jacob y en la vida de Saraí, mis hermanos. Cambios impresionantes. ¿Quién sabe lo que significa el nombre de Jacob, mis hermanos? Tranza, ¿verdad? Un burlador, un tranza, un ladrón, un usurpador. Pero ¿qué hizo Dios en él? Una obra tremenda donde aún le cambió el nombre a Israel y lo hizo el fundador no el fundador, pero de ahí vino la nación, mis hermanos, las 12 tribus. Fíjense, de un ladrón, de un burlador, mis hermanos, de un suplantador. Pues como les digo, son esos cambios que hace el Señor en la vida de nosotros como creyentes. Otro cambio bien tremendo que hizo en la vida de Abraham. Abraham, mis hermanos, como todos saben, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Abraham? ¿Su significado? La hermana Dani que le puso así a su hijo. ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa, hermano? Padre de la fe, sí. Padre exaltado, Padre amado. Y esto es bien tremendo, mis hermanos, porque cuando Dios vino con Abraham, le dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham. ¿Saben lo que significa Abraham? El pastor, ya ven, me dicen que no. Significa padre de multitudes. ¿Por qué es esto algo curioso, mis hermanos? Porque cuando el Señor Jesús, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, Abraham no tenía ningún hijo, hermanos. Y de llamarse Padre exaltado o Padre amado, Dios le dice, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Padre de multitud, Padre de muchedumbre de hijos. Y si se fijan, mis hermanos, eso podría sonar un poquito, déjenme les doy un ejemplo como para que lo entiendan. Es como si en este día a alguien que no tiene cabello viniéramos y le dijéramos, ahora te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar el Greñas. Es como algo como dices, oye, eso es una burla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres poner el Greñas si no tengo cabello? Pues así con el Señor, mis hermanos. Abraham no tenía ningún hijo y le puso papá de muchos hijos. Es como que, ¿por qué le pone papá de muchos hijos si no tiene ninguno? Pero ¿por qué hizo eso el Señor, mis hermanos? Porque otra vez, el Señor, mis hermanos, es el único capaz de llamar lo que no es como si ya fuese, mis hermanos. Y el Señor es capaz
de aún hacer las cosas que son imposibles para nosotros como hombres, hacerlas posibles. Cuando el Señor le cambió el nombre a Abraham por Abraham, es porque el Señor ya estaba viendo a futuro, mis hermanos, lo que Él iba a hacer, la descendencia espiritual que Él iba a levantar de Abraham, mis hermanos. Cuando el Señor lo llamó a usted y cuando el Señor me llamó a mí, es porque Él ya está viendo, mis hermanos, así como con Abraham, Él ya está viendo a futuro lo que Él iba a hacer con usted, lo que Él va a hacer con su esposo, con su esposa. Por eso seamos pacientes, mis hermanos. Seamos pacientes en el entender que el Señor está haciendo una obra en nosotros, mis hermanos. Un ejemplo más. En la vida de Saraí, aquí tenemos también, hermana, ¿qué significa el nombre de su hija? Saraí. Aquí, no, todos los hermanos nomás bien inteligentes, ¿verdad? Saraí, mis hermanos, exactamente, significa mi princesa. El nombre Saraí significa mi princesa y el nombre Sara significa simplemente princesa, mis hermanos. Porque es algo, fíjense hermanos, la Biblia es un tesoro que no puede ser tratado así nada más a la ligera, hermanos. Es un tesoro en el que para encontrar ese tesoro tenemos que escarbar ahí. Usted puede decir, ¿qué de interesante hay en eso? ¿Qué diferencia hay en que sea Saraí y Sara, mis hermanos? Solamente le cambió una letra, ¿verdad? Podría parecer poca cosa, mis hermanos, pero justamente, mis hermanos, esa letra que le cambió el Señor tenía un propósito. Porque ¿cuántos de aquí saben, mis hermanos, que en la antigüedad, el antiguo pueblo hebreo, cuando ellos le ponían el nombre a las personas, ese nombre no se lo ponían nomás porque sí? O sea, no era de que como a mí mi mamá, que vio uno ahí en la televisión y le gustó, y dijo, así le voy a poner a mi hijo. Que porque había un actor por ahí que se llamaba Osvaldo y dijo, así le voy a poner a mi hijo. Ella, no, pues no sé, pero... En la antigüedad, mis hermanos, los antiguos hebreos, cuando elegían un nombre para una persona, ese nombre, daba una representación de lo que era el carácter o la forma de ser de esa persona, hermano. O sea que el nombre no se lo ponía nomás por nada más, precisamente como Jacob, hermanos. O sea, su nombre de Jacob representaba lo que era él. Así como el nombre significaba tranza, suplantador, así era Jacob. Ese era el carácter de Jacob, mis hermanos. Entonces, ellos elegían los nombres de acuerdo, muchas veces sin saber, pero a como eran, ¿verdad? Entonces, aquí con Saraí, mis hermanos, el hecho de que significara mi princesa, ese adjetivo mi, mis hermanos, es un adjetivo de los que se llaman adjetivos posesivos. Los que no fueron a la escuela se pueden dormir, ¿eh? No se preocupen, hermanos. Es un adjetivo de los que se llaman posesivos. ¿Qué quiere decir? Es como cuando es un adjetivo que usas para cuando dices mi casa, mi ropa, mi dinero, mis cosas. O sea, es un adjetivo que se usa como para hablar algo de que es una posesión, algo posesivo, mis hermanos. ¿Y cómo era el carácter precisamente de esta mujer Saraí, mis hermanos? Era precisamente una mujer posesiva, mis hermanos. Era una mujer que le gustaba decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Cómo lo trataba Abraham? Ándale, vete y acuéstate con mi sierva. Lo mandaba. ¿Cuántas esposas hay aquí que mandan a sus maridos, hermanos? Ninguna, ¿verdad? Gloria a Dios. Conste que el Señor sabe, hermanas, Ahorita hay puras Saras aquí. Saraí, mis hermanos, decía mi hermano Filemón, ¿verdad? Fili sabe. Él es el defensor aquí. Saraí, mis hermanos, le daba órdenes a Abraham, mis hermanos. Y Abraham bien obediente también, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, este era el carácter de esta mujer, Saraí, mis hermanos. Pero ¿qué pasó? Después de que el Señor le cambió este nombre de Saraí a Sara, mis hermanos. Saraí era una mujer posesiva, peleonera, cómo trataba a su sierva Agar también. Pero cuando el Señor le cambia su nombre de Saraí a Sara, mis hermanos, Saraí, de ser una mujer peleonera, mandona y posesiva, mis hermanos, pasó a ser una mujer sumisa, paciente y una mujer obediente.
¿Cuántas mujeres quieren ser así? Ni una dice amén, ¿verdad? Ay, te reprendo, hermano. Eso ya no es del Señor, van a decir, ¿verdad? Hermanas, tienen que someterse a su marido como al Señor, ¿eh? Entonces, el cambio, hermanos, que Dios hizo en la vida de Saraí no fue algo pequeño como esa letra, hermanos. Fue un cambio profundo que hubo en ella. Saraí pasó de ser una mujer que le decía a su marido, haz esto, no hagas esto, a decirle, mi Señor, lo que mi Señor diga, lo que mi Señor me pida, eso voy a hacer. ¿Cuántas aquí le dicen a sus maridos, mi Señor, lo que usted quiera, mi viejito? ¿Quiere unos huevitos con jamón? Ándale. No, vete al McDonald's, yo ando cansada. Hermanas, ustedes son llamadas a dar ejemplo también a las mujeres más jóvenes. ¿Cómo las ven, hermanas, las que tienen hijas? ¿Cómo ven sus hijas? ¿Cómo tratan a su marido? Porque así sus hijas van a tratar también. No sean como esa de la suegra, que tenía un yerno y una nuera. Y cuando, oye, ¿cómo están tus hijos? Dice, uy, a mi hija le fue re bien. Le tocó un hombre que le plancha la ropa, que le hace de comer, que la lleva a viajes, le da dinero. Y a tu hijo, no le tocó una mujer bien mala. Esa mujer no le hace de comer, todo el tiempo le pide dinero, todo el tiempo quiere que lo lleve a viajes. O sea, era lo mismo, nomás que al revés. O sea, con la hija sí le gustaba que el marido, pero al revés no. Pero bueno, eso no es palabra de Dios. Si quieren, olvídense de eso, hermanos. Eso se pueden olvidar de eso. Hagan de cuenta que no lo dije. A menos que haya una suegra aquí, sí, arrepiéntase así. Y crea en el Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús nos ve, mis hermanos, nos ve con amor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús ve en usted a Cristo, mi hermana. Cuando el Señor nos mira a nosotros nos podemos alejar a Él porque está Cristo en nosotros, mis hermanos. No por nosotros mismos, no por nuestras buenas obras, porque aún dice la palabra que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. La razón y el motivo por el que nosotros podemos venir delante del Señor y decirle, Abba, Padre, es porque Él nos ve a través de Cristo, mis hermanos. Fuera de Cristo no hay salvación, hermanos. Fuera de Cristo nosotros no podemos venir delante del Padre ni tenemos ninguna esperanza, mis hermanos. Es en Cristo. Dios nos ve y ve a nosotros a su Hijo, mis hermanos. Fíjense qué tremendo, mis hermanos. Que el Señor no solamente vea nuestros defectos, sino que vea a Cristo mismo en nosotros mismos, hermanos. Amén. A ver, vamos a ver. Ya vamos a terminar. En Hebreos capítulo 12, mis hermanos, verso 11, si me acompañan. Hebreos 12, 11. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella, mis hermanos. Otra vez, mis hermanos, como les dije hace rato, puede ser que a lo mejor en este momento usted sienta tal vez la disciplina de Dios en su vida. Yo no sé. O sienta que de alguna manera tal vez el Señor está tocando un área de su vida. Pero tenemos esa esperanza, mis hermanos. Que la disciplina, que el toque de Dios en el primer momento a nadie le es grato, mis hermanos. Así como a nuestros hijos no les gusta cuando les damos unas nalgadas, cuando los reprendemos. Es algo que en el momento no les gusta. Pero yo no sé si ustedes, mis hermanos, pero hay muchas personas que ya cuando han crecido dicen, pero yo le doy gracias a mi padre, le doy gracias a mi madre que fueron duros conmigo. Le doy, ¿verdad, hermana? Le doy gracias de que me corrigieron en un momento
porque ahora no ando perdido, porque ahora no ando perdida, porque hasta este día soy lo que soy. Y en ese momento no nos gustó, pero el día de hoy, hermanos, vemos los frutos de eso. De la misma manera con el Señor, mis hermanos. Puede ser que a lo mejor estemos pasando por un momento difícil, o tal vez en el futuro pasemos, pero recordemos, mis hermanos, que el Señor, así como el alfarero, no da golpes nomás porque sí, mis hermanos. Cada golpe que el alfarero o el artista le da al mármol es con un propósito, hermanos. Cuando el alfarero mete esa vasija al fuego, es con un propósito, mis hermanos. ¿Para qué? Precisamente para que seamos vasijas útiles, mis hermanos, en la vida del Señor. Y miren, un último texto, Isaías 53, verso 11. Con esto terminamos, mis hermanos. Isaías 53, 11. Me avisen cuando estén allí. Amén. Ya estamos todos ahí, Isaías 53, 11. Fíjense lo que dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Hablando del Señor Jesús, mis hermanos. Este es uno de los textos que son conocidos dentro de la teología como textos mesiánicos, mis hermanos. Porque hablan, de alguna manera estaban ya apuntando al sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús. De alguna manera ya estaban hablando de esa redención que nosotros íbamos a obtener por medio de Jesucristo. Y aquí precisamente el profeta Isaías está haciendo alusión a la forma en que iba a padecer el Señor Jesús para salvar nuestras vidas, mis hermanos, y rescatarnos de la condenación del pecado y del infierno. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Vemos que la Biblia dice que el Señor Jesús fue afligido, mis hermanos. Fue golpeado, fue traspasado. Yo no sé, ¿cuántos aquí han visto la película esa de la Pasión de Cristo? Los que no la han visto de verdad, hermanos, véanla. Y los que saben dicen que se quedó corta en cuanto a lo que tuvo que pasar el Señor Jesús por nosotros. La aflicción, la agonía, pero sobre todo su mayor sufrimiento ni siquiera fue el físico, hermanos. Su mayor sufrimiento fue cuando toda la carga del pecado cayó sobre Él. Su pecado de usted, mi hermano, su rebeldía, su necedad, su amargura, falta de perdón. Todo ese pecado en contra de Dios cayó sobre Él y se separó por un momento del Padre. Eso fue lo que le dolió más. Pero miren, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Cuántos aquí ya fueron justificados por el Señor? Amén. Si usted no lo cree, mi hermano, créalo, de verdad. Arrepiéntase de sus pecados, vuelva hacia Dios y Él se volverá a usted, mi hermano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, si nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Él, usted y yo somos el fruto de su aflicción, mi hermano. Y el Señor Jesús encuentra satisfacción. Él se siente satisfecho, hermano, cuando ve que la imagen suya está siendo formada en usted. Cuando el Señor Jesús ve que usted se niega a sus pecados, cuando el Señor Jesús ve que usted muere cada día, cuando el Señor Jesús ve que usted agradece por su sacrificio, su alma, mis hermanos, encuentra satisfacción. Yo no sé si a usted esto le da ánimo decir, Señor, ayúdame, pero a mí sí, hermano. De querer vivir vidas que sean gratas delante de Él. Sí, Señor, yo quiero que tu alma, yo quiero ser ese fruto de tu aflicción, mi Señor. Y que tú te sientas satisfecho de lo que estoy haciendo con la vida que tú me has dado. De cómo estoy administrando el tiempo que tú me has dado. De cómo trato a mis hermanos que son semejanza tuya. De cómo trato a mi esposa. De cómo le hablo a mis hijos. Yo quiero que tú te sientas satisfecho de cómo te sirvo. Amén.
Cierren sus ojos, mis hermanos, vamos a orar. En conclusión, mis hermanos, el Señor Jesús es un escultor paciente, mis hermanos. Es un alfarero paciente. Él no se rinde, mis hermanos, ante un bloque difícil. Él no se rinde ante una piedra difícil. Él es paciente. Y en su amor, mis hermanos, que es tan grande, como el apóstol San Juan lo dijo, que ni siquiera pudo encontrar palabras para describir el amor de Dios por nosotros, y que solamente pudo decir: porque de tal manera amó el Señor al mundo, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Por su amor, mis hermanos, que es tan grande, el Señor está dispuesto a trabajar en nosotros durante toda nuestra vida, mis hermanos. Nuestro Señor es ese maestro, es ese alfarero que con paciencia, mis hermanos, y con amor va eliminando todo aquello que no es grato delante de Él. Va eliminando todo aquello que nos sobra o que nos estorba, para poder revelar esa obra de arte que Él quiere hacer en nosotros, mis hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque si nosotros somos tus hijos, Padre, tú ya nos has dado a nosotros el querer como el hacer, Padre. Y ya nos has dado, Señor, también el poder para despojarnos, Señor, de todos esos pecados, Señor, que no nos permiten, Señor, correr con paciencia la carrera, Señor. Padre, tú ya nos has dado tu Espíritu Santo, ya nos has dado tu poder, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, para despojarnos, Señor. Porque ahora nos toca también a nosotros, Señor. Ahora también es nuestra responsabilidad, Señor, el quitarnos todos esos pecados, Señor. Quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda envidia, todo egoísmo, todo orgullo. Y antes bien, vestíos del nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Cristo. Vestíos de amor, vestíos de paciencia, de benignidad. Sed benignos, sean buenos los unos para con los otros. No os engañéis y no os mintáis los unos a los otros, sino amaos entrañablemente, porque esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque una noche durará tu ira, Señor, pero tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, Padre. Señor, en esta hora queremos venir nuevamente delante de ti a darte gracias, Señor, y a poner todas nuestras ansiedades, Señor, todas nuestras dificultades, Señor, nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Señor, delante de ti, Padre. Y te pedimos que tú sigas formándonos, Señor, como ese alfarero, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú las tomes, Señor, y nos hagas conforme, Señor, a tu voluntad, Señor. Porque queremos ser vasos útiles, Señor, en tus manos, Señor. Queremos que nuestras vidas, Señor, puedan ser un olor fragante delante de ti, Señor. Y que los que no te conocen, Señor, puedan ver un reflejo tuyo, Señor, en nosotros, Padre. Porque somos llamados a ser la sal y la luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros jefes, por nuestros trabajos, Señor,
por nuestra familia que aún no te conoce, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Padre, y te damos gracias por esta semana que termina, Señor, y te pedimos por la semana que comienza, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos en todo tiempo, Señor, y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Y ponemos cada plan, Señor, cada idea en tus manos, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en todo tiempo, Padre. Y en esta hora, Señor, que procedemos a irnos de este lugar, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hubiera alguna necesidad, Señor, física o económica, Padre, te rogamos, Señor, y las ponemos delante de ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, Padre, respondiendo conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te lo pedimos todo, mi Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Redentor, y por quien podemos venir delante de ti y decirte, Abba, Padre, Señor. Es en su nombre que te oramos y es en su nombre que te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga.